Nosotros en ASICOM próximamente tendremos una cumbre iberoamericana sobre la libertad de expresión, conjuntamente con una fundación mexicana, la Fundación Mexicana para la Libertad de Expresión. ¿Tú ves amenazada la libertad de prensa en el mundo hoy? A ver, es difícil contestar eso desde un país como este, ¿no? Desde España, donde evidentemente no tenemos los problemas que tienen otros, ni donde los periodistas pasan las penalidades que pasan en otros países para poder informar. Digamos, esa parte en España la tenemos afortunadamente solucionada. Sí, por lo tanto, yo creo que no existe esa amenaza si por eso entendemos que no se pueda informar o que digamos que el periodista arriesgue su vida por informar. Hay casos, y hay ejemplos, y hay países, pero sí podemos entender que, bueno, puede estar algo amenazada la libertad de expresión si tenemos en cuenta cómo está evolucionando el periodismo, cómo está evolucionando la comunicación, cómo se está concentrando la información o el poder en determinados grupos y en grupos muy concretos y en muy pocas manos. Digamos, analizándolo así, yo creo que sí existe ese riesgo, ¿no? Que la información caiga en muy pocos grupos, que se concentre demasiado, que haya intereses básicamente económicos, también políticos, casi siempre unidos, por encima del interés o del derecho a la información, y eso seguramente puede hacer que se resienta la información con grupos de poder que cada vez intentan controlarla más. Siempre la información ha sido colosa, es decir, siempre alguien ha querido controlar la información, desde que el mundo es mundo, desde que existe la información, ¿no? Porque siempre ha existido esa tentación. Entonces, corremos el riesgo de no saber frenar esos intereses o de no saber frenar a esos que quieren controlarla. También es verdad que eso ha existido siempre y se ha frenado, o sea que tampoco vamos a ser optimistas. Existe el riesgo, sí, pero yo creo que se puede seguir para adelante y que se seguirá informando y que se seguirá informando con libertad. Clausuramos en unos momentos la tercera edición del Máster en Dirección de Comunicación y Nuevas Tecnologías y escogiste para la clausura la pregunta: ¿el periodismo está en crisis? Y te preguntamos, ¿el periodismo está en crisis? El periodismo está en crisis económica seguro, pero bueno, no solamente el periodismo. También sería ridículo pensar que va a haber crisis en todos los sectores, sino en el periodismo, ¿no? Hay muchos despidos, el año pasado hubo, me parece que cerca de 5.000 despidos, o sea que el periodismo está en crisis, sí. En crisis de contenidos o en crisis de formato, digamos que está en revisión, ¿no? Al margen ya del tema económico, ¿no? Estamos en una época en la que todos son cambios, hay mucha nueva tecnología, está cambiando, eso está haciendo que cambie absolutamente todo. Entonces yo creo que estamos todos, los medios y los periodistas, buscando nuestro hueco y recolocándonos, ¿no? Porque no sabemos muy bien hacia dónde va esta profesión, ni a qué nos vamos a dedicar, ni con qué herramientas vamos a trabajar, que ya no son las de hace 5 años, o hace 10, o hace 20, ¿no? Hay herramientas nuevas, medios nuevos, formas nuevas de comunicar, y todos tenemos que encontrar nuestro sitio, y yo creo que lo encontraremos tarde o temprano, ¿no? Aunque ahora a veces nos encontramos un poco perdidos. También otro tema que a nosotros en ASICOM nos interesa mucho, y tendremos un encuentro también internacional en unos días, es el tema del periodismo científico. ¿Tú crees que se le presta la suficiente atención en la televisión al tema este de periodismo científico, concretamente a temas de vida o muerte, digamos, calentamiento global, etcétera? Bueno, yo creo, vamos a ver, periodismo científico siempre, yo creo que siempre nos hemos quejado de que no se le presta suficiente atención ni toda la atención que se debiera, y es posible, y más en la televisión, donde tú intentas buscar una audiencia mayoritaria, ¿no? Es difícil, a pesar de que son temas evidentemente, pues desde el cambio climático, otros mucho más que afectan a todo el mundo, es difícil hacer llegar eso y entender, hacer ver al espectador que eso le es muy próximo, o sea, es difícil acercar esa información. Se intenta, pero es verdad que es complicado. A lo mejor es más complicado en televisión, pero para eso hay otros muchos medios. Yo creo que el periodismo científico tiene su hueco como otros muchos, a lo mejor no es un periodismo mayoritario, ¿no? Pero tiene su hueco y lo seguirá teniendo. A lo mejor lo que tiene que hacer es encontrar su parcela correspondiente y su sitio correspondiente para acceder a la gente a la que le interesa esa información. En el periodismo científico o en los temas científicos, como todos los demás,
tampoco se puede meter con calzador al espectador. Es decir, tenemos que buscar la forma en la que le sea interesante y en la que le resulte atractivo. Esa es parte de nuestra tarea. O sea, si a la gente observamos que a lo mejor no le interesan mucho demasiados temas, quizás es que nosotros no seamos capaces de contárselo bien. También ese es un reto nuestro, ¿no? A lo mejor no tiene el hueco que se merece, pero porque nosotros no somos capaces de hacerlo llegar a la gente, ¿no? Hilario, una de las misiones de ASICOM es unir fuerzas para contribuir a la integración iberoamericana. ¿Crees que vamos por el camino adecuado? No hay ninguna duda. Es decir, el futuro, antes hablábamos de Internet, el futuro es Internet, el futuro es la relación, y España unida con Iberoamérica y España como puente entre Iberoamérica y Europa. Es decir, yo creo que a estas alturas, pero no en la comunicación, en todo lo demás, yo creo que a estas alturas no hay nadie que pueda discutir eso. Básicamente, además de por otras muchas cosas, porque nos une algo básico, fundamental y precioso, que es el idioma, ¿no? Con esta lengua común y con esta capacidad y con esta expansión que está teniendo el español, esto es imparable. Entonces, claro que hay, yo creo que eso ya no lo discute nadie, ¿no? Muchísimas gracias, Hilario, por este momento tan agradable, Nada, por estar aquí con vosotros. nosotros. Bien, y finalizamos desde el edificio histórico de la Universidad de Oviedo y nos despedimos. Como siempre, muchas gracias y hasta pronto.